tierra se estremece. Y aunque nosotros estemos en medio de esos estremecimientos y muchos claman a sus falsos dioses, nosotros respondemos, Señor, en humildad ante tu presencia. Reconocemos, Dios, que atravesamos tiempos difíciles, pero sabemos, Señor, que estamos aferrados a tu mano, que aunque tengamos temor, incertidumbre quizás por lo que vemos a nuestro alrededor, cómo las cosas caen, cómo la inseguridad abunda, Señor, en todo lugar, podemos encontrar refugio digno, Señor, un refugio poderoso a través de tu palabra. Así que, Señor, en este día, que los cimientos que no vienen de tu mano sean estremecidos en nuestro corazón, para que así sean levantados cimientos fuertes, sólidos, Señor, a través de tu palabra. Danos entendimiento, Jesús. Danos un amor profundo por tu palabra, no solo para aprenderla, sino para vivirla y también para enseñarla a otros, Señor. Ayuda a tu pueblo, Señor, que hoy se reúne buscando tu rostro, tu presencia, Señor. Ayuda, Señor, a cada persona que hoy delante de tu pueblo la expone, Señor, que sea fiel, que sea responsable, que glorifique tu nombre, Señor. Amén. La semana pasada vimos el mensaje de la fe en ruinas, basados en el proceso disciplinatorio que vivió la nación de Israel por culpa de su pecado. Esta generación llegó a vivir hasta 70 años de esclavitud, de cautiverio bastante duro. Y luego Dios, en su misericordia, fiel a su palabra, digo, inmediatamente que terminen los 70 años, va a empezar un proceso de restauración. Lo que nosotros los humanos pensamos es que precisamente va a ocurrir lo que naturalmente hablando ocurre cuando hay una catástrofe, que empieza la reconstrucción física de lo afectado. Pero cuando nos dimos cuenta la semana pasada que la reconstrucción no comenzó por las casas, por los edificios, por las instituciones, por las calles, no comenzó por ahí. Comenzó por donde Dios quería precisamente comenzar, que era en el corazón de su pueblo, a levantar desde ahí la fe nuevamente, porque desde la destrucción, muchas veces catastrófico, lamentable, Dios necesita permitir la destrucción para poder tener otra vez el terreno limpio, para poder levantar otra vez. Y muchas veces pasa eso, que cuando algo está tan afectado y tan corrupto, Dios permite el zarandeo. ¿Para qué? Para poder quitar eso y volver a reconstruir de cero. Y eso fue exactamente lo que vimos la semana pasada con Nehemías. Pero hoy vamos a ver la fe desde la óptica hebrea. Quiero que usted entienda y recuerde que la Biblia está escrita tanto en hebreo como en griego en el Nuevo Testamento. ¿Qué ocurre? Que ambos idiomas están arraigados a una cultura. El griego, evidentemente, está arraigado a la cultura grecorromana de la época del Nuevo Testamento. Entonces, toma ejemplos, toma conceptos, toma ideas de la cultura para explicar las verdades espirituales. No estoy diciendo con esto que uno contradice al otro, no, es un complemento perfecto, porque la Biblia fue inspirada por Dios. Y si Dios quiso usar ese idioma y esa cultura para dejarnos enseñanza, es totalmente válido. Pero ahora lo vamos a ver desde la óptica hebrea, porque aquí hay conceptos también interesantísimos que muchas veces pasan desapercibidos. Y es un engranaje perfecto que nos ayuda a entender y a comprender completamente lo que el Señor nos quiere decir. Y vamos a ver Esdras capítulo 7, ahí mismo al lado de Nehemías. Porque si usted no lo sabe, se lo comento, estos dos libros originalmente eran uno solo, Nehemías y Esdras. Y si usted lo lee de corrido, usted se va a dar cuenta que es básicamente una misma historia, contada desde ángulos diferentes y que se complementan perfectamente entre sí. Nehemías fue el líder político, fue el líder civil que trajo la restauración de la parte material de la ciudad.
y Dios estuvo con él. Dios le puso gracia, Dios puso su Espíritu Santo allí, Dios le dio la salud. Pero del otro lado también hay un personaje que Dios usó para también restaurar a la sociedad, restaurar a la ciudad, levantar la reconstrucción desde un plano espiritual, que también es tan igual de importante que el físico. Y en el capítulo 7 de Esdras, en el versículo 6, nos da una descripción interesante. Dice, Esdras, la palabra Esdras o el nombre Esdras significa Dios ayuda. Y yo le quiero recordar que según el contexto y según la costumbre de las épocas, los nombres a las personas no se les colocaba por capricho, no se les colocaba porque veían un artista en la televisión y les gustaba el artista y le ponían el nombre, o no se ponían a ver el mundial y les gustaba el nombre famoso del futbolista y le ponían ese nombre, como aquí por ejemplo pasó en el Perú, que aquí sí son muy popular la selección de Noruega. Su principal referencia es Erling Haaland, y resulta que la DENIEC ya confirmó que existen más de 400 niños peruanos que ahora llevan el apellido, porque ese es su apellido, Haaland. Esa es la costumbre de ahorita de Occidente, pero en la antigüedad no ocurría eso. En la antigüedad el nombre representaba dos cosas: el propósito de la persona y el carácter de la persona. O sea, las personas, los padres, la cultura en ese entonces era más responsable con los nombres. Estaban buscando más, o sea, ¿qué va a ser de la vida de mi hijo o de mi hija? Sobre todo con los varones, ¿no? Y ese nombre significa Dios ayuda. ¿Y qué es lo que estoy diciendo? Que este hombre, Esdras, precisamente ayudó a la reconstrucción espiritual de una sociedad, para que recuperara su identidad, para que recuperara la fe, para que recuperara su relación con Dios. Y le voy a decir una cosa, no le tocó fácil lo que le tocó hacer. Y ya lo vamos a ir viendo más adelante, para que usted entienda. ¿Qué dice aquí? Este era un ¿qué? Un escriba. ¿Por qué? Porque venía él era del linaje de Aarón, de los levitas. Muy ¿qué? Instruido en la ley de Moisés, la cual el Señor Dios de Israel había dado al pueblo de Israel. Él subió de Babilonia a Jerusalén y el rey le dio todo lo que pidió, porque la bondadosa mano del Señor su Dios estaba sobre él. Fíjate que usted se da cuenta que con Nehemías pasó exactamente lo mismo. Con Nehemías Dios puso gracias delante del rey para que Nehemías saliera y tuviese todo lo necesario para la reconstrucción, y con este hombre pasó exactamente igual. Es Dios el asunto. Pero que hay un dato no menor, que no deja de ser menos importante, y es yo diría que esto resume mucho de lo que vamos a ver hoy, pero lo vamos a ver desglosado. Vamos a profundizar y vamos a desmenuzar esto. Dice que, era un escriba, pero esta versión dice muy instruido en la ley del Señor, en la ley de Moisés, dice. Y vamos a ir ahora, ¿qué significa esto? Esto no significa que él tenga un doctorado de la Universidad de Babilonia. No tiene nada que ver simplemente con la parte académica. Recuerde que muchas veces buscamos entender las cosas bajo la óptica de nuestro contexto y de nuestro tiempo. Eso es un error muchas veces. No estamos leyendo a alguien de esta generación, de estos tiempos. Estamos leyendo a alguien dentro de una cultura, dentro de un tiempo, dentro de un contexto totalmente diferente. Entonces, no es que vamos a tomar el texto y lo vamos a traer a nosotros. No, nosotros nos tenemos que meter en el texto. Es al revés. ¿Qué significa esto? Para esto que Dios quiere hacer de una fe reformada, se llama este mensaje. Una fe reformada. La versión TLA dice: Esdras era un sacerdote y un maestro que conocía muy bien la ley que Dios había dado por medio de Moisés. La estudiaba constantemente, la obedecía y la enseñaba a los judíos. Dios había hecho que el rey Artajerjes le diera a Esdras todo lo que él pidiera. Todo. Más de uno quisiera tener un cheque en blanco de esa magnitud, y Dios sabe lo que le da a cada quien y por qué se lo da. Ese es el gran detalle. Si bien es cierto que encontramos en el libro de Hebreos, y léalo conmigo, una definición de la fe, y a lo mejor muchos se lo saben hasta de memoria, pero yo lo quiero leer en esta versión del capítulo 11 de
versículo 1, dice: la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Es básicamente una definición, pero no es toda la definición que encontramos en las Escrituras de lo que es la fe. Por eso quiero dejar esto muy claro, no quiero ser malinterpretado, ni mucho menos. Pero sí, esta es una de las definiciones, pero no es toda. Esta es la definición que a través del griego encontramos en las Escrituras, pero resulta que hay otra parte de lo que es la fe que encontramos en el hebreo, y es bastante interesante, que complementa esta definición y le da más entendimiento a lo que luego usted lee de lo que continúa en el capítulo 11. Resulta que en el hebreo, cuando usted se topa con la palabra fe o confianza o seguridad, que son los términos con los cuales más encontramos en el Nuevo Testamento, resulta que viene de la palabra hebrea, escuchen, emunah, con H al final, emunah, ¿ok? Y significa, escuche esto, sostener, firmeza, confianza y estabilidad. Repito, la palabra hebrea que se traduce como fe para nosotros al castellano viene del hebreo emunah y significa sostener, firmeza, confianza y estabilidad. Esto es muy tremendo, porque esto me habla a mí de qué entonces, de que no es simplemente una confianza ciega en Dios, sino de mantener una actitud en el tiempo. Por eso me habla de firmeza, ser de convicciones firmes, que no se dejan amedrentar por ninguna circunstancia. Recuerde que esto lo vimos la semana pasada cuando vimos a Nehemías, cuando vinieron los enemigos a intentar ¿qué? Amedrentarlo para que dejara ¿qué? La construcción. Y fue gracias a la firmeza de él, bajo la presión, que la construcción se retomó. Entonces eso me habla a mí que cuando usted se mantiene firme en sus convicciones, en una promesa, en una palabra, usted está teniendo fe. Esto es tremendo porque siempre sobre todo en este momento de la cristiandad, venden la fe de una forma muy mística y muy mágica, de la que si en el momento no logras obtener el resultado de forma instantánea, entonces tú no tuviste fe. Esto nos ayuda a entender mejor la posición de Abraham, que los que conocen la historia, los que les gusta la historia o los que se identifican con Abraham, dicen que él se mantuvo en el tiempo hasta ver el resultado de la promesa. ¿Por qué? Porque se mantuvo firme, estable. Eso es fe. Iglesia, yo quiero que usted entienda lo que el Señor nos está dando acá, porque esto es realmente la fe. De esto se trata, la fe. Ser estables. Y le voy a decir otra cosa. De esta palabra emunah también viene otra muy conocida, que es amén. ¿Y qué es lo que significa amén? Así es. Cuando usted dice amén, usted está diciendo eso es así, eso es correcto, eso está bien, eso es verdad, yo lo apruebo. Eso es lo que decimos cuando usted dice amén. Por eso es que cuando algo a usted no le convence, o mejor dicho, usted no debe decirle amén a cualquier cosa que usted escucha. Si usted algo lo filtra y si usted algo no le parece, si usted algo no le cuadra porque no va de acuerdo, usted no tiene por qué decir amén. Porque es una aprobación a lo que usted está escuchando espiritualmente hablando, a una predicación, a una enseñanza, a una doctrina, a lo que sea. Usted no puede ser simple, amén. Yo conozco una iglesia en la que era muy común escuchar a una persona que cuando se decía algo aparentemente muy espiritual o grandioso desde el altar, se escuchaba en toda la iglesia que ella pegaba un grito grandísimo, amén. Y se escuchaba literalmente hasta en la puerta de la iglesia. Literal, ustedes saben. Pero era más algo emocional realmente que otra cosa. Pero esto es fe, esto es reformar
voy a decir una cosa, iglesia. Esto a ti te va a librar de algo que usa Satanás mucho en nuestra contra, que es cuando precisamente pasa el tiempo, él empieza con sus ataques. Es que tú no tienes fe de verdad. Porque mira, está pasando el tiempo, ya la hermana fulana, o Sotanejo, o el pastor, o Perencejo, o la iglesia tal, ya obtuvo lo que están orando, pero tú todavía no ves nada. O sea, ¿de cuál fe tú estás hablando si tú no eres capaz de sostenerte en el tiempo, de ver el resultado? Pero porque no habíamos comprendido esta verdad tan hermosa. Fíjese que esto no está contradiciendo lo que dice Hebreos 11.1. Hebreos 11.1 está definiendo la fe también como una confianza en Dios, en una seguridad donde no hay un ápice de duda de que vas a recibir lo que estás pidiendo. Sí, es verdad, totalmente. Pero aquí también estamos mirando que para yo recibir entonces con toda seguridad lo que yo estoy orando, basado en Hebreos 11.1, yo tengo que ser firme y estable en mi convicción hasta el final. Entonces no es simplemente creer, sino es una fidelidad constante basada en una confianza firme que se demuestra con acciones. Repito, es una fidelidad constante basada en una confianza firme que se demuestra con acciones. Por eso cuando usted lee fe, en la fe en Hebreos 11, y usted empieza a ver los ejemplos que se describen, usted se da cuenta que hay una firmeza constante y muchos accionaron de alguna forma. Esto es tremendo. Entonces, vamos a escudriñar aquí esto que dice Esdras, o esta descripción que dice de Esdras. Dice que era un hombre muy instruido en la ley de Moisés. Punto número 1, la fe que Esdras había entendido, comprendido y practicaba era una lealtad al pacto. Es decir, no era una simple creencia interna personal, sino que esto se veía en una vida alineada con la ley de Dios, y eso lo hacía a él ser leal, estable, firme con la ley de Moisés. Punto número 1, esto se traduce en lealtad. Los cristianos son leales a su fe. Por ejemplo, si usted no lo sabe, se lo digo, porque lamentablemente los medios tradicionales no están hablando de esto. Si hablan que si Palestina libre, que conflicto con Medio Oriente, con Israel, que todo aquello, sí, está bien. De eso todo el mundo lo sabe, en poca o mayor medida. Pero nadie, ningún medio tradicional de comunicación está hablando del genocidio que están viviendo los cristianos en Nigeria. Todos los días están asesinando a más de 500 y 600 hermanos en la fe simplemente por ser cristianos. Sobre todo hacia Nigeria, en la zona norte, es la zona más afectada. ¿Y quiénes son los que los están atacando y los están presionando y los están torturando y los están matando por su fe? Islamitas, musulmanes radicales. Simple y sencillo, solo por ser cristianos. No les interesa si son cristianos católicos, si son cristianos evangélicos, si son cristianos... No les interesa. Si, ¿usted es cristiano? Bueno, o usted abandona la fe y usted se convierte en cristianismo, o vas a vivir básicamente en una esclavitud, pagándonos a nosotros impuestos hasta que nos dé la gana. Y todo lo que es tuyo es nuestro. Esa es la actitud que están teniendo los hermanos en la fe. Y muchos de ellos, al no ceder ante sus convicciones, es decir, hasta mantenerse firmes, eso es fe. Eso es una posición de fe tremenda, ¿sabe? Pero eso usted no lo va a ver en los medios convencionales. En las redes sociales sí lo va a encontrar, donde se hacen las denuncias, donde los pastores piden no solamente oración, donde los pastores están pidiendo a los gobiernos de Occidente cristianos que los ayuden de alguna forma, incluyendo hasta el mismísimo presidente Trump. Muchos están pensando inclusive armarse para poderse defender, pero usted no va a encontrar eso. Pero esto es una posición de fe. Resistir, permanecer firmes, es fe en acción. Eso es fe en acción. Porque ellos son leales al pacto que tienen por la sangre de Cristo. Punto número 2, ¿qué significa que este hombre sea diligente, como lo dice la Reina Valera? Que sea diligente, que entonces tiene una obediencia visible. Esto conecta muy bien con
versículo 10 de Esdras, que dice: así fue porque Esdras había decidido estudiar y obedecer la ley del Señor. Aquí vemos la clave de una fe que es reformada, de una fe que empieza una transformación interna, que se nos mueven los cimientos, que nos da verdad, nos amplía el horizonte espiritual realmente. Aquí está la clave: estudiar, obedecer y enseñar. Una obediencia visible. Entonces, pero ¿cómo yo puedo obedecer primero? Yo tengo que primero estudiar, es decir, buscar la ley intensamente. Por eso que la Reina Valera usa el término más arriba de diligente. Esdras era una persona minuciosa, no era una persona conformista. Yo le voy a decir una cosa: no basta con que usted escuche un mensaje un domingo. Usted debería, se supone que los mensajes que a usted en su iglesia le dan un domingo, por ejemplo, que es el culto principal de todas las iglesias cristianas, por ejemplo, a nivel internacional, debería de servirte a ti como una base para que tú te sigas sumergiendo más en eso. Ese es el propósito. No quedarte con la superficialidad, no conformarte con lo que te dan. Pastor, pero es que, concha, las predicas son buenas y están muy completas. Está bien, pero no puedes ser conformista. Tú tienes que decirle al Espíritu Santo: dame más. Yo quiero más. Yo quiero más. No es casualidad que en este hombre, si usted se pone a leer desde arriba, en el versículo 1, te da la línea generacional de donde viene Esdras. Hijo de no sé quién, hijo de no sé quién, hijo de no sé quién, como 8, 9, 10 generaciones. A ver, este era 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 generaciones hasta ahora. 15 generaciones. Y él no se conformó. Él no dijo: no, ya, pues, ¿para qué voy a seguir? Yo estoy bien ya con ser hijo con que mi linaje venga del primer sacerdote, ya yo estoy tranquilo. Yo me conformo con lo que me enseñaron. No te puedes conformar con lo que te enseñaron, porque le voy a decir una cosa: si la Biblia dice que Esdras era un hombre diligente, otras versiones dicen que era escriba y maestro, no era por simple capricho, era porque él había entendido que ahí estaba el secreto de su vida. Les recuerdo que hasta este punto el ordenamiento del tabernáculo, de los sacrificios, del culto no existía. El pueblo estaba, la nación de Israel estaba destruida. Recuerda, venían de 70 años de cautiverio. Es decir, él hizo esto con profunda convicción personal. Y si él estaba acá, usted se va a dar cuenta que habían otros levitas más, habían otros sacerdotes, porque usted se pone a leer con calma y usted se va a dar cuenta que Esdras no era el único escriba, no era el único levita, no era el único descendiente de Aarón. Habían otros que vinieron en este proceso, pero Dios lo escogió, fue él. ¿Por qué? ¿Por qué lo escogió él? ¿Qué tenía él de diferente al resto de su tribu? Esto era lo que lo hacía diferente. Que estudiaba mucho a fondo, que era un ratoncito de biblioteca, solamente eso. No era solamente eso. 3 pilares: estudiar diligente o profundamente la ley, obedecerla en ese mismo nivel de intensidad, punto número 2, y enseñarlo al pueblo, punto número 3. Eso es lo que lo diferenciaba del resto de escribas, de levitas que vinieron para la reconstrucción. Y por eso Dios lo escogió. Y por eso quedó aquí establecido. No habrá sido el superprofeta como Elías, no habrá tenido las capacidades militares que tuvo David, X, lo que usted quiera. Pero que Dios haya dejado memoria de este hombre para nosotros en la posteridad, no es poca cosa. Es uno de esos personajes que a lo mejor no será muy común, muy popular, pero hizo algo muy valioso que marcó profundamente a su generación, a esta que estaba saliendo de este proceso tan fuerte de 70 años, a esta
que fue el que Dios usó, para liderar, porque no lo hizo solo, obviamente, para liderar la reconstrucción espiritual de su sociedad. No es poca cosa lo que hizo este hombre. Y le voy a decir una cosa, le tocó algo bastante duro que vamos a ver más adelante, pero que no hubiese podido lograr hacerlo si no hubiese tenido esto en su vida. Ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, la fe que es firme, que es estable, que es constante y que es confiable, o lo que dice la palabra emuná en hebreo, es esto que Esdras está haciendo ahora. Esto es él, esto es fe, este es un hombre de fe. Porque tuvo una firmeza en medio de presión cultural. Su fe no era flexible, era firme. ¿Ok? Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Vamos a desglosar ahora bien este versículo 10. Porque este es el ADN de lo que es tener una fe reformada. Aquí dice, había preparado su corazón. Es la palabra hebrea kun. Significa establecer, afirmar, disponer con intención firme. Él dispuso con una clara intencionalidad de firmeza aprender la ley de Dios. Esto no habla de superficialidad, esto habla de una convicción profunda de meta de vida, esto habla de propósito, esto habla de lo que a lo mejor no voy a lograr más nada en la vida, pero esto sí lo voy a lograr. Esto es lo que Dios quiere para nosotros, no una simple lectura superficial bíblica, no simplemente la notificación del aplicativo de la Biblia en el teléfono del versículo que te pone todos los días para que lo leas y ya con eso calma la conciencia evangélica. No está hablando de eso. No estamos hablando de eso. Corazón es la otra palabra que aparece en el versículo 10 y es la palabra hebrea levav. No son las emociones. Es mente, voluntad y decisión. Es, en pocas palabras, tomar toda tu capacidad intelectual, si lo quieres ver así, y enfocarte, concentrarte en entender y en aplicar y en aprender. Señor, no te dejo hasta que no me lo expliques, no te dejo hasta que no me lo reveles, no te dejo hasta que no me lo ilumines. No solamente quiero entenderlo, quiero ver cómo lo puedo aplicar en este siglo. Esa forma de orar, esa intención, esa determinación interna, es lo que este hombre tenía. Es lo que este hombre tenía. Es simplemente, bueno, Señor, como que no lo entiendo, pero algún día lo entenderé. Muchas veces el cristiano toma esa ligereza, pero yo no veo esa ligereza en este hombre. Este hombre no tenía esa ligereza de corazón. Y aquí va la otra palabra que el versículo 10 nos dice para inquirir la ley de Jehová. Inquirir es la palabra hebrea darash. Significa para nosotros actualmente buscar intensamente, investigar con propósito. Escucha lo que significa para nosotros la palabra inquirir, que yo sé que no es un término que aquí nadie usa actualmente, por eso nos cuesta entender qué es lo que significa. Yo se lo estoy traduciendo. Es la palabra hebrea darash, inquirir, y eso significa buscar intensamente, investigar con propósito. Esto me hace recordar las palabras de mi Señor Jesús cuando le dijo: escudriñad las Escrituras, porque en ellas encontraráis la vida eterna, pero ellas hablan de mí. Escudriñar es inquirir, buscar intensamente. Me voy a quedar con esta parte. Buscar intensamente, buscar intensamente, buscar intensamente la verdad. ¿Usted cree que si Dios no hubiese querido ponernos más fácil su enseñanza, no hubiese dejado algo mucho más fácil de estudiar, de aplicar y de vivir? ¿Por qué la Biblia ha sido tan malinterpretada a lo largo de los siglos y lo va a seguir haciendo? ¿Por qué? Porque Satanás se aprovecha de la poca búsqueda, de la falta de intensidad,
de entender, de comprender y de vivir lo que aquí está escrito. Lo que aquí está escrito. La palabra dice, buscadme y me hallaréis, dice el Señor. Pero no dice que nos lo va a poner fácil. Cuando tú amas, tú te esfuerzas. Cuando uno está enamorado, uno se esfuerza. Bíblicamente tenemos el caso de Jacob. Jacob se enamoró enloquecidamente. ¿Y qué le dijo el papá de la muchacha? Ah, ¿tú la quieres? Está bien. Y ella también se quiere casar contigo, yo no tengo ningún problema. Pero vas a tener que trabajar 7 años para mí primero. Y Jacob dijo, no, pues 7 años ya a mí ya se me acabó la memoria. No, yo no me busco otra. Por las mujeres hay de sobra en el mundo, no te preocupes. Gracias, buenas noches. No. Y él dijo, yo estoy enamorado, yo quiero, a mí no me importa, 7 años. Resulta que cuando llegó la noche, pasaron los 7 años y resulta que no se casó con la que él quería. Le metieron a la mayor, que no era muy agraciada según a ley. Y cuando él llega en la mañana y se da cuenta, va y le reclama al hombre, mira, pero el pacto no fue por ella, yo quería ir a la otra. ¿Cuál fue la respuesta del hombre? Sí, es verdad, pero a mí se me había olvidado decirte que para poderte casar con la menor, primero te tienes que casar con la mayor, porque no puedo brincar hombre. La letra chiquita, no leíste la letra chiquita del contrato. Pues es que hay que leer bien y hay que estar bien claro de las condiciones en los pactos en los que uno se mete, ¿no? ¿Y qué hizo él? No, pues no sé si no, me siento estafado, lo siento, vamos a esto aquí, te voy a demandar, voy a buscar la manera. No, él dijo, ¿qué tengo que hacer? Yo quiero algo. Bueno, ¿tú quieres? Son 7 años más. Ah, saqué la cuenta. 14 años. Para poder casarse con la que él quería casarse, con la que él estaba enamorado. ¿Por qué yo estoy trayendo esta historia bíblica? Porque está en la Biblia. Porque esto nos demuestra que cuando uno está enamorado, cuando uno está casado, tú buscas intensamente las formas y las maneras. Y eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios quiere con nosotros. ¿Me vas a encontrar? Sí, yo quiero que tú me encuentres también. Pero no te lo voy a poner fácil, tampoco. Esfuérzate. Demuéstrame que de verdad me quieres encontrar. Y me vas a encontrar. Pero demuéstrame que me quieres encontrar. Quiero ver que tu búsqueda es genuina, es profunda, es intensa, es constante. Y me vas a encontrar. Es exactamente lo que ocurre con las Escrituras. Por eso es que dice que este hombre era inquirir, como lo dice acá. Preparó su corazón para inquirir, para buscar intensamente a Dios en la ley de Moisés. A Dios en la ley de Moisés. Y para cumplirla, es la palabra asaj, que se traduce como cumplir. Y significa para nosotros ¿qué? Hacer, ejecutar, vivirlo. Mire todo lo que está diciendo este versículo. Todo lo que dice este versículo. Y lo último, no solo para vivirlo, sino para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Dios usó a un hombre con estas características para que estas mismas características fueran replicadas en sus contemporáneos, fueran enseñadas a su pueblo. El mensaje está claro. Dios estaba reformando a esta generación de israelitas. Dios estaba levantando a una nación. Pero mire la forma en la que Dios quería levantar a esta nación. Está usando a uno. Ahora yo quiero que tú enseñes a los demás a que sean como tú en esto. ¡Wow! Esto es lo que Dios quiere. Que este hombre reformara su nación. Ahora yo voy a hacer una lectura un poco más amplia de este versículo, con todas estas definiciones que yo acabo de decir, y las voy a resumir todas, vamos a ver cómo me sale. Dice, porque Esdras había preparado su corazón para establecerse, para afirmarse con toda la disposición y firmeza en su corazón en la ley de Jehová. No con sus emociones, sino con su mente, con su voluntad y con todas sus decisiones. Tremendo.
y para enseñar, para ejecutarla, para vivirla y para instruir a otros en sus vidas. ¿Cómo cambia el texto totalmente cuando ampliamos cada palabra que hemos visto ahorita aquí? Esdras estableció su corazón, no sus emociones, su mente, su voluntad y su decisión, para buscar intensamente y hacer cumplir la ley de Jehová y para poder instruir a otros. Le acabo de decir el mismo texto que acabo de leer, que usted tiene en su Biblia allí, versículo 10, con las definiciones que estamos mirando. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Ahora usted entiende porque en el versículo 6 dice: este Esdras era un escriba muy instruido. Eso es lo que significa para Dios que tú estés instruido. No que tengas un título teológico, no que vayas al instituto teológico. Y yo no le estoy quitando mérito a eso. Pero eso simplemente es una base para poder tener esto que Dios quiere de nosotros. Wow. Entonces, buscar, practicar y enseñar. 3 cositas. Así era la pedagogía de Esdras. Así era la enseñanza del maestro Esdras. Así era Esdras el escriba. Buscaba, practicaba, enseñaba. No había negociación en eso. Ese era su código de vida personal. Esa era su filosofía como persona. Esa era su cosmovisión del mundo. Yo busco, yo practico y yo enseño. Finish. ¿No te gusta? Bien, te la acuerdo. ¿Te gusta? Bienvenido. Siéntese y póngase cómodo. Entonces, Esdras no vino a innovar. ¿Vino qué? A restaurar lo revelado. Porque les recuerdo, estos israelitas que vivieron en este cautiverio no es que estaban disasociados, no es que eran unos ignorantes, no es que no conocían, ellos conocían, no se les hacía raro. Pero toparse con un maestro que ahora les trae esta filosofía de su fe, porque no es una nueva fe, es realmente una reforma total. Yo quiero que vayamos a Esdras 9. Esdras 9. No lo voy a poder leer completo, pero aquí había un problema serio cuando usted lee completo el capítulo 9. El versículo, vamos a ver si puedo leer para tener una base. En el versículo 10 de la oración de Esdras dice: ahora Dios nuestro, ¿qué podemos decir después de semejantes cosas? Pues una vez más hemos abandonado tus mandatos. Él se incluye en esta oración. Tus siervos los profetas nos advirtieron cuando dijeron: la tierra en la que están a punto de entrar y poseer está totalmente contaminada por las prácticas detestables de los pueblos que la habitan. De un extremo al otro, la tierra está llena de corrupción. No permitan que sus hijas se casen con los hijos de ellos. No tomen a las hijas de ellos como esposas para sus hijos. Jamás promuevan la paz y la prosperidad para esas naciones. Si ustedes siguen estas instrucciones, serán fuertes y disfrutarán de las buenas cosas que la tierra produce y dejarán esta prosperidad como herencia a sus hijos para siempre. ¿Qué pasó aquí? Usted dirá: ay, pastor, pero qué hombre tan religioso, tan duro, ¿cómo? Esto no es culpa de él. Esto no es un tema racial. Esto es un tema espiritual y pactual, y yo le voy a ayudar a entender un poco qué es lo que está pasando aquí culturalmente hablando. Que en la cultura hebrea el matrimonio definía una identidad espiritual. El matrimonio no era simplemente un pacto social como hoy día se ve en Occidente, que por eso mucha gente, incluyendo muchos cristianos lamentablemente, en muchas iglesias, toman el matrimonio como cualquier otra cosa, como un trabajo. Ah, bueno, no me gusta, no me convence, chao, me voy y me busco otro. Aquí no, aquí el concepto era algo mucho más profundo, mucho más serio, pero aquí lo estaban tomando con esa ligereza que ahora hay en Occidente. ¿Y qué pasó? Como lo dice aquí, rompieron este mandamiento y en esos 70 años más, muchos se casaron con estas sociedades paganas, triviales, y había una fe sincrética, la fe se mezclaba. Entonces el matrimonio definía la identidad espiritual y mezclarse entonces con estas culturas iba a traer un sincretismo religioso. Ese era el problema. Ese era el problema.
Entonces había una disolución de la fe, había una pérdida de identidad, se corrompía el pacto. Entonces no es que él estaba siendo intenso y a él le tocó la parte dura. A él le tocó algo muy duro, porque si usted lee el capítulo 10, dice que el pueblo aceptó la oración, aceptó que estaban en pecado. Y mire lo que dice el versículo 18 del capítulo 10. Ahora aquí te nombra quiénes son los culpables de este pecado. Y habla de, lo primero que dice en el versículo 18, sacerdotes. En el versículo 23, de levitas. En el versículo 24, de los cantores. De los porteros también en el versículo 24. Y luego, en el versículo 25, es que habla de las demás tribus. ¿A quién pone de primero en la lista como culpables de este pecado? A los que se supone que deben de seguir el ejemplo, dar el ejemplo y de mantener esta enseñanza para que el pueblo la siga. Ahí está. Ahí está. No, fue uno de los líderes. Fue una de las personas de una de las tribus más importantes que tenían que mantener un ejemplo espiritual para el resto. Mira, ahí está. Y están nombraditos y todo, pues. ¿Y cuál fue la determinación que hubo? Y en el versículo 44 del 10 dice: cada uno de estos hombres tenía una esposa pagana y algunos hasta tenían hijos con ellas. De paso. Lamentablemente, tuvo que haber una determinación muy dura porque hubo que quebrar estos lazos. Estas familias tuvieron que ser disueltas. Estas mujeres con estos hijos tuvieron que ser sacadas. Pero esto solo hubiese sido posible con un hombre que enseñase con firmeza la santidad a la obediencia. Los enseñó a obedecer realmente, a ser que leales al pacto. Le tocó. Yo le dije, no es fácil lo que le iba a tocar a él. No, pastor, pero solamente le tocó enseñar. No, cuando la enseñanza es correcta, tú tienes que tener coherencia con tu forma de vivir. Y eso es lo que él tenía. Y estaba enseñándole y exigiéndole a los demás que lo hicieran. Bueno, ustedes cometieron este pecado, ya lo reconocieron. Bueno, el verdadero arrepentimiento exige cambio de dirección. Ustedes se tienen que separar y dejar ir a sus esposas con sus hijos si son paganos. Qué duro. Para nosotros en Occidente, eso puede tener otra connotación, sí, pero eso fue lo exigido en este tiempo. Y una fe reformada no busca entonces llenarte la cabeza de conocimiento, busca que tu estilo de vida cambie, sea distinto, que sea más apegado y más comprometido con Dios que con los deseos de tu corazón. Y eso aquí solo se logró cuando la fe estaba reformando el corazón de los individuos, cuando los corazones ya estaban aprestos y dispuestos a obedecer, aunque me duela en el alma. ¿O es que tú crees que esto no le dolió a ellos como esposo, como padre, a las esposas viendo lo que tenía que hacer, a los hijos ahora el saber por qué no va a ver a su papá ahora todos los días? Pero esto solo es posible cuando tenemos un corazón reformado, cuando tenemos una fe reformada. De eso se trata. Así que no le tocó fácil. Fíjense lo que dice el mismo pueblo, dijeron en el versículo 10 del capítulo 10, versículo 13. Luego agregaron: no es algo que pueda resolverse en 1 o 2 días, porque muchos de nosotros estamos implicados en este asunto sumamente pecaminoso. Además estamos en temporada de lluvias, así que no podemos quedarnos aquí afuera mucho tiempo. Que nuestros líderes actúen en nombre de todos nosotros, que todo el que tenga una esposa pagana venga a una determinada hora, acompañado por los líderes y jueces de su ciudad, para que la ira feroz de nuestro Dios por este asunto se aleje de nosotros. Los únicos que se opusieron a esta medida fueron Jonatán, hijo de Asael, hijo de Tikva, ambos respaldados por Mesulam y el levita Sabetai. Es que precisamente en medio de una reforma, no todos tienen un corazón que se quiere dejar reformar, lamentablemente. Versículo 16: así que adoptaron el plan sugerido por la asamblea. Esdras escogió jefes para que representaran a sus familias y nombró a cada representante por nombre. El 29 de diciembre los jefes se pusieron a investigar el asunto. Para el 27 de marzo, 3 meses, en el primer día del nuevo año, ya habían terminado de resolver los casos de todos los hombres que se habían casado con mujeres paganas. Cuando tenemos un corazón reformado, cuando tenemos una fe reformada,
determinación y la constancia para hacerlo. Amén. Así que le dejo como tarea que se métase a estudiar, métase a inquirir, voy a usar la palabra ahora bíblica, usted ya usted me la capta, a inquirir profundamente en esto y deje que la fe reformada afecte su corazón. Y usted va a empezar a notar cambios en su vida cuando usted tenga el corazón dispuesto. Vamos a orar. Señor, gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia, Señor. Bendito es tu santo nombre, Padre. Queremos seguir teniendo la disposición del corazón, Señor. Queremos seguir teniendo toda nuestra determinación, nuestra mente, nuestra voluntad, todas nuestras capacidades, Señor, para seguir buscándote en medio de tu palabra, seguir profundizando en tu palabra, Señor. Para que esto sea, Señor, una genuina actitud de vida. Que nuestro estilo de vida, Señor, tenga esa coherencia que demuestre, Señor, lo que estamos sufriendo dentro, Padre. Bendito es tu nombre, Señor, que podamos seguir siendo estables, firmes, confiables, Señor, en la medida que avanzamos, Señor, y tengamos convicciones fuertes en nuestra vida. Señor, bendice a tu iglesia, que esta palabra de verdad sea de bendición para muchos, no solamente para los que oyentes, Señor, de esta iglesia, sino para aquellos que también la ven indiferido, Padre. Bendice las obras de sus manos, Señor, ayúdales en todo lo que necesiten, Señor, y que ellos puedan seguir mirando tu misericordia cada día.